Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. 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 Da, 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 da. El dadaísmo Este movimiento surgió en el Café Cabaret Voltaire en Zúrich, Suiza, en el año de 1916. En este lugar los cantantes se presentaban y se les permitía recitar poemas. Después de que la Primera Guerra Mundial comenzara, esa ciudad acabó convirtiéndose en un refugio para personas de toda Europa. En ella se reunieron personas de varias escuelas como el cubismo francés, el expresionismo alemán y el futurismo italiano. De este modo es posible observar que este no fue un movimiento de rebeldía contra una escuela anterior, sino un movimiento que pasó a cuestionar el concepto de artes antes de la Primera Guerra Mundial. Este movimiento surgió con la intención de destruir todos los sistemas y códigos establecidos en el mundo del arte. Es posible afirmar que este fue un movimiento antipoético y antiartístico, ya que cuestionaba las artes. Pocos años después del surgimiento, el movimiento se expandió alcanzando las ciudades de Barcelona, Berlín, Colonia, Nueva York y París. ¿Cómo se eligió el término del dadaísmo? Fue así que al azar se eligió el término dadaísmo. Los artistas reunidos resolvieron elegir un término en un diccionario. Los artistas abrieron aleatoriamente el diccionario y apareció la palabra francesa dada, que significaba caballo de madera o juguete. Esto de cierta manera ya indicaba algo de carácter ilógico del movimiento que surgía. Siendo uno de los autores más importantes e incluso reconocido como uno de los fundadores del movimiento antiartístico dadaísta, estuvo Tristan Tzar, o Iraza, seudónimo de Samuel Rosenstock, que fue un poeta y ensayista rumano, una figura clave para la vanguardia poética de principios del siglo, también anticipando bastante la llegada del surrealismo. Ya que el movimiento se originó en Zúrich durante la Primera Guerra Mundial, en contra de esta, Tarsa escribió los primeros textos dadaístas, como La primera aventura celestial del señor Antipirina, en 1916, 25 poemas, en 1918, y Los siete manifiestos Dada, en 1924. Haciendo cosas como organizar con sus compañeros del movimiento espectáculos callejeros en París, plenos de absurdismo para escandalizar a la burguesía, logró dar un poderoso impulso a la escena dadaísta, siendo que hacia fines de 1929 se embarcó en el recién inaugurado movimiento surrealista de André Breton, Luis Aragón y otros autores. Participó activamente en el desarrollo de los métodos de escritura automática, entre ellos el collage y el cadáver exquisito. De esta época data su libro, El hombre aproximativo, de 1931. Ya más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, se incorporó a la resistencia francesa. Tras obtener la ciudadanía en 1947, se afilió al Partido Comunista Francés y su milicia se extendería hasta 1956, cuando tras la invasión de Hungría por las tropas soviéticas para apagar la revuelta popular, se apartó del partido. Su obra de la época es característicamente compleja, aunque más convencional que en su juventud. En ella se destacan Hablar solo, de 1950, y El rostro interior, de 1953. En sí, no se especifica información sobre los colores que se usaban en el dadaísmo, pero se puede encontrar información sobre las técnicas y materiales que se utilizaban en este movimiento, como el fotomontaje, el collage, materiales de la vida cotidiana y el ready-made, que consistía en convertir objetos de uso común en obras de arte con una mínima intervención. En materiales de la vida cotidiana se pueden decir que utilizaban alambres, madera, tela, latón o clavos en sus composiciones. El fotomontaje era como que usaban esta técnica para plasmar la realidad a través de materiales visual de los medios de comunicación. Los dadaístas, como negaban el arte mismo, la artesanía o el quehacer artístico, esta actitud permitió nuevos medios expresivos, como ya dichos, el fotomontaje y el collage. También está el pinturescultura matérica y ya dicho, el ready-made.
Dos de sus características principales fueron rechazar la lógica y la razón y valorar el sinsentido y la irracionalidad y la intuición. El dadaísmo es un movimiento artístico y literario que surgió en Europa durante la Primera Guerra Mundial, en 1916 y 1924. Se caracterizó por el enfoque radical y su rechazo hacia convenciones artísticas sociales de la época. En la primera característica tenemos el antiautoritarismo, que es donde siempre se opone o está en contra de las normas establecidas en el arte, en la política y en la sociedad. Y los dadaístas siempre buscaban cualquier forma de rechazar la forma de autoridad o de control en este tipo de arte. La segunda característica es la absurdidad. En este movimiento siempre se celebró la irracionalidad y lo absurdo. Tanto era esto que los dadaístas buscaban cualquier forma para defender la lógica y la razón, creando obras que parecían no tener sentido. La tercera característica es el uso del collage y el montaje. En esta pues siempre se empleaban las técnicas del collage, el fotomontaje y el ensamblaje para crear obras que cambian diversos materiales, como lo son las imágenes y el texto, rompiendo las formas artísticas tradicionales. La cuarta característica es la provocación. Y pues en estas pinturas siempre se buscó provocar o mirar la reacción del público en sus obras, incluyendo pues elementos que choquen o que sean muy fuertes hacia otras personas, pues dado en el arte y en la cultura. La quinta característica es la ironía y la sátira. En este movimiento siempre fue una ironía y eran herramientas para criticar la sociedad política y las instituciones culturales de ese tiempo. Y pues siempre se burlaban de los burgueses y de las guerras. La sexta característica es la interdisciplinariedad. En este, pues, como se sabe, el dadaísmo siempre tiene como estas disciplinas que abarcan en el arte, en la poesía, en la pintura, en la escultura, en el teatro y hasta en el performance. Los dadaístas siempre buscaron esa manera de poder expresarse de cada una de estas formas. La séptima característica es la aleatoriedad. Muchas obras dadaístas pusieron este método de azar como para cambiar elementos creativos, como pues se puede ver en algunos, que era un método aleatorio para generar textos o composiciones visuales. El movimiento dadaísta fue disuelto en el año 1924. Sus miembros consideraron que su popularidad estaba conduciéndolos en una dirección contraria de su origen de provocación de cambios y de manifestación contra la belleza. Comúnmente se considera el año 1920 como el que marca la decadencia del dadaísmo y 1922 como el año de su extinción definitiva en Europa. El dadaísmo comenzó a perder cohesión como movimiento organizado, aunque su influencia perduró y se transformó en otras corrientes artísticas. En particular, su impacto puede verse en el desarrollo del surrealismo, que surgió en parte como una evolución del dadaísmo. Dejó un legado en el arte y la literatura, influyendo en muchas corrientes posteriores y desafiando las convenciones artísticas de su tiempo. Su espíritu rebelde y experimental continúa siendo una inspiración para los artistas contemporáneos. El dadaísmo es un movimiento artístico y literario que surgió en Suiza en 1916 como reacción a la Primera Guerra Mundial y a la sociedad burguesa. El dadaísmo tuvo más impacto en Europa, pero tuvo más seguidores en Estados Unidos y en otras partes del mundo.